Soy naturaleza. Soy energía vital, evolucionando permanentemente. Soy infinita y contenida. Soy violenta y apacible. Soy la tierra. Soy el fuego. Soy el viento. Soy el agua. Soy todas las cosas y todos los seres conectados entre sí. Soy lo involuntario. Soy lo indescifrable. Soy la transformación. Soy el cambio. Soy la vida. He estado aquí por más de 4.500 millones de años. 22.500 veces más de lo que tú existes, siendo tú la especie más reciente y una más entre la infinita diversidad. Desde que estás, me has modificado de manera vertiginosa. Extingues otras especies sin notar que te extingues tú. Secas ríos condenándote a la sed. arrasas bosques, asfixiándote. Si fluyeras a mi ritmo, serías libre. Entenderías mejor quién eres. Soy naturaleza y tú haces parte de mí. Respiras. Lates. Vives. Porque soy. Y seguiré siendo sin que tú estés. De cómo me trates depende no mi existencia, sino la tuya. Porque somos. Porque eres naturaleza. Naturaleza humana. Sin duda alguna, la reserva se convierte en un refugio para mucha fauna de tipo regional y que ya no hay espacios para que ellas habiten. De hecho, una de las especies emblemáticas de la reserva del Ocaso es el mono aullador, Alobatta seniculus. Es considerada la población más numerosa que hay en la zona del departamento y quizá el norte del valle, que sitios donde se ha reportado el mono aullador, y aquí en el Ocaso tenemos una población calculada de más o menos unos 450 monos agrupados en manadas que pueden ir desde 8 hasta 15 monos dominadas por un macho, y esas manadas están ocupando diferentes escenarios de la mancha boscosa del Ocaso. Entonces vamos a tener la posibilidad de reconocer a esas manadas de monos aulladores y sin duda alguna de invitar a la gente a conservar y que hagan el aporte para que estos espacios se sigan conservando. La Reserva Natural como refugio de la biodiversidad en este sector del Quindío juega un papel muy importante porque alberga una gran variedad de especies animales. Aquí tenemos dos especies de primates, el mono aullador y el mono nocturno, considerado también comúnmente como marteja, les dicen aotus. Viven en parejas y tienen hábitos nocturnos. El mono aullador, por el contrario, vive en manadas y tiene hábitos diurnos. Tenemos 14 especies de murciélagos. Los murciélagos juegan un papel muy importante dentro de ese proceso de dispersión de semillas y de la dinámica del bosque. En la Reserva del Ocaso tenemos un inventario de aproximadamente 450 especies. Les estoy hablando de 40 especies de orquídeas, 25 especies de anturios de la familia de las aráceas. Tenemos árboles de diferentes tamaños, principalmente dominan especies de la familia de los cauchos, familia Moraceae. Estos árboles son despensas de alimento para muchas de las especies animales que habitan en la zona. De hecho,
los monos aulladores, los murciélagos suelen visitar a menudo este tipo de árboles para alimentarse de ellos. Hemos reportado el oso hormiguero, tenemos cuzumbos, perros de monte, zorro perrunos, martejas, comadrejas, armadillos. Hay una gran cantidad de mamíferos que aún ven en este escenario un refugio para su protección y su desarrollo como especies. Entonces aquí, con la presencia de un guardabosque de manera permanente, garantizamos que el proceso de conservación se dé, porque sin duda alguna aún hay gente un poco insensible a ese tema de la conservación y tiene como hábito la cacería, pero ya hemos logrado mediante ese proceso y la educación continua y articulada con las instituciones educativas del sector, de la vereda, hemos logrado alcanzar un nivel de sensibilidad alto entre las comunidades locales y la relación que pueden llegar a tener con la Reserva del Ocaso. Bosque ubicado en una zona premontano baja donde la actividad económica la actividad productiva mejor del departamento es muy alta y conservar para muchos no es tan rentable. Para la familia Vallejo ha sido un reto que ha asumido como familia, como parte de esa responsabilidad social que tienen, y han decidido que aquí se conserve el espacio y se tenga como un escenario para prácticas académicas, investigativas y para ejercicios de conservación. Pues acá dentro de la reserva, algunas de las especies que prácticamente las especies nos prestan un servicio, ¿sí? Porque por ejemplo tenemos la guadua angustifolia de la parte alta, prácticamente donde hay guadua hay fuentes hídricas, hay agua. En los árboles, en cuanto a arbolización, por ejemplo la familia que predomina acá es la Anacardium excelsum, que es del caracolí, es como que quien provee de alimento la mayor parte del tiempo a los monos aulladores. Recordemos que los monos aulladores son frutíferos y forríferos. Cuando no hay frutos, pues comen las hojas más tiernas de los árboles, de los caracoles, de las muráceas, pero en sí, cada árbol tiene como su tarea de ayudar a la cadena de formación, de alimentación de estos mamíferos. En cuanto a los animales que más admiro, por ejemplo, y que he logrado apreciar en esta reserva, entre uno de ellos es la guagua. Es un animal supremamente hermoso, verlo pues en su hábitat, en su medio, es muy bonito. Otro que he tenido la oportunidad de apreciar es la nutria, también la hay acá en el corriente del río el roble. Los guatines, hay tortugas, tenemos 2 especies de tortuga acá dentro de la reserva.
sea, la mayoría de ríos ya tienen pocas poblaciones de tortugas. Es difícil observar fácilmente una tortuga. Y esa particularmente, la tortuga Quinosternum, esa tortuguita es muy clave porque ayuda a regular las poblaciones de peces que hay dentro de las quebradas. O sea, la tortuga puede estar incidiendo sobre la dinámica de una quebrada. A veces uno dice, pero es que hay muchos zancudos, fumiguemos. ¿Y qué tal si mejor garantizamos la presencia de aves o las arañas o las lagartijas que conviven con uno en la casa? Son controles biológicos, o sea, la naturaleza de alguna manera, o no, la naturaleza siempre es sabia y ejerce controles sobre todas las poblaciones. En ecología se llama eso, control poblacional. Unas poblaciones son predadoras y otras son las que están siendo controladas, y el hombre a veces entra a intervenir y es donde se tira, donde afecta y genera desequilibrios en esos controles. Hace poco me preguntaban qué rol desempeñan los insectos coprófagos, los cucarrones coprófagos o estercoleros con los monos aulladores. O sea, cómo se relaciona un cucarroncito, digámoslo así en un término más coloquial, que mide 5 milímetros con un mono aullador. Uno en principio diría que no se relacionan, porque los monos no comen esos insectos, pero esos insectos ayudan a la dispersión de las semillas de los árboles que se alimentan los monos, de los cuales se alimentan los monos aulladores. Entonces, los monos aulladores, aquellos bosques que tienen monos aulladores, que ojalá todo el mundo pudiera conocerlos de cerca, juegan un papel muy importante en el mantenimiento del ecosistema como tal, son dispersores de semillas. La mayoría de animales he tenido oportunidad de apreciarlos, pero principalmente de todos yo diría que el mono aullador. Sí, por la forma del animal, como la esencia que tiene para sobrevivir en un punto donde está ya tan acorralado, porque debido a la extensión de tierra, de bosque y todo, se encuentran prácticamente amenazados también. Es garantizar que las aves, que son las grandes dispersoras de semilla, incluso los murciélagos, que la mayoría son frugívoros, son los mejores repobladores de esos bosques. Entonces, prácticamente garantizando la conservación de unos lugares, simplemente con aislar un potrero y dejarlo que allí se den las cosas, se podría dar un bosque bajo las condiciones que deben ser. Nosotros a veces en ese afán de querer ver un lugar cubierto, pues le sembramos pinos y crecen rapidísimo, pero ¿será que estamos haciendo un ecosistema real? Hay que dejarlo que de manera natural se dé. Entonces, por eso, cada una de esas relaciones que se entretejen en los ecosistemas son importantísimas, porque en últimas eso es parte de la dinámica. La mayoría de los bosques, para el caso de nuestra región cafetera y nuestro departamento del Quindío, que se han perdido, son los bosques premontanos bajos, o sea, los bosques que están entre más o menos 1000, 1100 metros, porque esas tierras ya se dedicaron a la producción. Y actualmente tenemos cerca del 16% para el Quindío de ecosistemas conservados en alta montaña, que son los bosques altoandinos o bosques de niebla,
que garantizan pues esa conservación del recurso hídrico en principio. La Reserva del Ocaso es un eslabón de esos bosques premontanos bajos, o sea, es lo que logró quedar en unas condiciones óptimas porque hay allí un proceso de conservación. La Universidad del Quindío ha liderado un proceso allí ya cerca de 18 años, garantizando pues que se desarrolle investigación y sobre todo que se sensibilice a la comunidad de la zona sobre la importancia de conservar estos espacios, que son refugios de alguna manera de la flora y la fauna que existía en esos bosques premontanos bajos, que ya no están porque son suelos dedicados más a la productividad. Bueno, pues para mí en realidad yo creo que lo que es la conservación y preservación, o sea, de flora y fauna es demasiado importante porque de ello dependen muchas cosas, pues depende de nuestro futuro, debido a que la parte de bosque pues, nos genera fuentes hídricas, recursos naturales para nuestra sostenibilidad. Los insectos tienen unas policromías y normalmente hay también dimorfismo sexual y eso hace que algunos, como en las aves, tengan unos colores mucho más llamativos. Eso va enfocado a capturar, pues, a mostrarse y poder garantizar la reproducción de sus genes. Esos colores a veces tienden a ser crípticos porque buscan camuflarse en algunas condiciones, pero en las libélulas, en lo fundamental, es básicamente para atraer la pareja. Las libélulas tienen todo un aparato bucal muy bien diseñado que pueden extraer, pero ellos se alimentan de... Uno a veces ve que las ve tocando de la superficie del agua, pero sobre la superficie del agua hay gran cantidad de microorganismos que son el alimento de las libélulas. Los insectos son supremamente hábiles y yo quisiera rescatar, por ejemplo, el tema de los insectos sociales. Son muy organizados, tanto las hormigas como las abejas. Tienen un nivel de organización, de, digámoslo así, disciplina, viéndolo desde lo antropológico, pues muy bien, que les funciona. Cada uno desempeña un papel importante y eso hace que como colonia funcione. Yo vivo acá en la reserva con mi familia, mi esposa Ángela Patricia Valencia y mis 3 niñas, que es Ana Sofía es la mayor, María José de Villa Valencia y Sara Manuela de Villa Valencia, que es la menor. Gracias a Dios es una oportunidad maravillosa que nos ha dado la vida, es un lugar muy tranquilo, la paz que se siente en este sitio, en esta región, que a pesar de ser un punto apartado de la ciudad, es muy sano, es muy seguro. La naturaleza, yo creo que lo que más siento es como amor y respeto por lo que nos brinda. Es como la intención, es como la captación de la importancia que tiene, de que prácticamente lo que estoy acá en la reserva he aprendido como a valorar más ese punto de conservación, que antes no tenía como ese conocimiento, esa claridad. La
mayoría de esas áreas protegidas están ubicadas hacia la parte alta del departamento, pero solo muy pocos bosques, contados en la palma de la mano, están en las tierras bajas. El bosque de mayor tamaño y en mejor estado de conservación es la Reserva del Ocaso. La Reserva del Ocaso entonces juega un papel muy importante en el departamento del Quindío porque conserva un bastión de esos bosques premontanos bajos, donde hay una presencia de fauna y flora propia de esa localidad que ya no está en otros lugares del departamento y quizá del país, porque los bosques bajos ya están en crisis. La gran amenaza para nuestro país es la pérdida de los bosques secos o bosques bajos, de tierras bajas. Y el ocaso es una muestra representativa que, por fortuna y por la voluntad de los propietarios y el apoyo que ha recibido por parte de la Universidad del Quindío, se ha mantenido conservada. Se nos ha olvidado un poco ese tema del respeto por los demás, el respeto por las demás formas de vida, indistintamente que se expresen o no. Un árbol no tiene la posibilidad de expresarse, pero pues si nosotros lo consideramos como un ser vivo que nos está además aportando muchos elementos para que tengamos una buena vida, el aire, la sombra de un árbol, las raíces que están fijando el suelo, pero si no lo respetamos, lo talamos. Y hace poco alguien decía, no existen desastres naturales, simplemente la naturaleza tiene una dinámica que el hombre, en esa irresponsabilidad que tiene, pues ha alterado algunos de esos elementos de esa dinámica y se ve afectado. Por eso es que talamos los árboles, se forman altas lluvias, se forma una erosión y acaba con un pueblo que establecimos en un lugar donde no debería estar. Tomar la cultura de no contaminar primero que todo nuestras fuentes hídricas, nuestra ciudad, porque tenemos mucha forma de contaminación, no solo son las basuras, también la contaminación visual, la contaminación de pronto de gente que hace quemas. Entonces la importancia, la invitación es a que lo piensen antes de hacerla, que le demos un uso adecuado a estas basuras o a estos materiales y que la invitación es a conservar, a cuidar mucho de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques. Darnos cuenta que hacemos parte de un ecosistema natural, que cualquier cosa que le hagamos a ese ecosistema se nos va a devolver y que es necesario vivir de manera armónica con ese ecosistema para poder garantizar nuestra permanencia en este planeta.